En el gráfico están viendo ustedes la denominada ooforitis autoinmune, donde podemos ver que ha habido una destrucción de los folículos ováricos por la presencia de anticuerpos. En el siguiente gráfico están ustedes viendo las características más saltantes del denominado síndrome de Turner, donde por obvias razones la talla baja es el signo que se presenta en casi todas las pacientes. Fuera de eso podemos identificar algunas malformaciones craneales como la micrognatia, el paladar ojival, cuello corto, hipoplasia de las vértebras cervicales, las orejas de implantación baja, el cuello alado y también las mamilas hipoplásicas o invertidas y un acortamiento del cuarto metacarpiano. Es importante también resaltar que en el Turner van a existir edemas tanto en las manos como en los pies. El gráfico que a continuación ustedes ven lo que hace básicamente es ordenar un poco y estructurar a través de un flujograma cómo nosotros podemos determinar cuál es la causa. En el gráfico ven que estamos describiendo qué hacer cuando hay una menorrea primaria, es decir, 16 años no menstruación, 14 años no caracteres sexuales secundarios. Lo primero que hay que solicitar es una FSH. Si esta FSH se encuentra muy elevada, entonces por obvias razones nosotros debemos de solicitar un cariotipo, ya que si es una paciente que tiene ciertos rasgos de Turner, entonces nos hace sospechar y pidiendo el cariotipo podemos descartar o no una disgenesia gonadal. Si no tiene características de un mosaico de Turner o de un Turner, entonces debemos sospechar de una ooforitis autoinmune. Para ello, entonces vamos a solicitarle anticuerpos contra las células del ovario. Cuando nosotros evaluamos la FSH y ésta se encuentra normal o baja, entonces debemos de solicitar el dosaje de estrógenos. Si estos estrógenos se encuentran normal, entonces debemos de evaluar causas uterinas. Para ello lo que hacemos es solicitarle una ecografía pélvica. Con la ecografía pélvica nosotros podemos entonces determinar la presencia o ausencia de útero. Si el útero está presente, entonces debemos investigar, y la anamnesis nos ayuda a ello, a ver si la paciente ha tenido o no infecciones, digamos, que hayan alterado, en este caso la vagina, o infecciones sistémicas como una tuberculosis o una micosis. Pero si no tenemos útero y nos dicen de que no se ha formado o está ausente, entonces debemos de sospechar de dos patologías. El denominado síndrome de Rokitansky, en el cual existe genéticamente una alteración y no se forma el útero, o también un útero rudimentario, porque sabemos que para su desarrollo debía haber andrógenos, y este es el denominado síndrome de resistencia a los andrógenos. Pero si la FSH se encuentra normal o bajo, más estrógenos bajos, entonces el problema no está en el ovario, sino el problema está más arriba, es decir, a nivel hipofisiario o a nivel hipotalámico. Y entonces debemos hacer unidad clínica y tratar de descartar si básicamente se debe a una deficiencia de GNRH. O también puede haber tumores productores de prolactina, hipopituitarismos, ¿no?, que se presentan en una edad temprana, o también la presencia de tumores hipotalámico-hipofisiarios. ¿Cómo abordar la amenorrea secundaria? Este grupo de mujeres ya ha tenido una primera menstruación y que de pronto tienen una ausencia de la menstruación después de que comenzaron su pubertad. Dentro de las causas, podemos mencionar que la causa fisiológica más importante en una mujer en edad reproductiva es el embarazo. Posterior a una edad reproductiva y acercándose hacia los 40 o 50 años, la primera causa de amenorrea secundaria es la menopausia, pero sin embargo hay otro grupo de patologías como la amenorrea hipotalámica, fundamentalmente causada por estrés, o los tumores que producen prolactina, hiperprolactinemia.
Pero también existe una patología como el síndrome de ovario poliquístico, en el que vamos a ver un exagerado aumento en la producción de andrógenos. En la menorrea secundaria, entonces es importante primero descartar que la mujer se encuentre embarazada. A veces, a pesar del uso de métodos anticonceptivos, existe una falla no tan desechable de falla por método o procedimiento anticonceptivo. Y entonces tenemos la obligación de determinar a través de un examen de gonadocoriónicas o una ELISA para ver si la paciente se encuentra gestando o no. Posteriormente vamos a utilizar el test de progesterona, en el que nosotros vamos a administrar medroxiprogesterona de 10 miligramos cada 12 horas por una semana. Y posteriormente vamos a medir la LH, pero también si el test de progesterona en las dos ocasiones que se le administre a la paciente no menstrua, entonces debemos utilizar estrógenos más progesterona. El test de progesterona, si es negativo y si utilizamos estrógenos más progesterona, si la mujer no regla, entonces debemos de pedirle prolactina. Si la prolactina está alta, entonces pensemos que es un tumor productor de prolactina y debemos de solicitar una resonancia magnética. Pero si la prolactina sale normal, entonces debemos de ver que el problema está básicamente en el cuello uterino. Y aquí tenemos dos patologías. El síndrome de Asherman, que se presenta cuando ha habido un legrado uterino, pero no uno, sino en repetidas oportunidades. Entonces lo que sucede, existe una destrucción a nivel del útero, entonces no vamos a tener una superficie donde se implante no solamente el feto, si fuera el caso, sino no va a haber menstruación porque no existe el tejido que se supone tiene que proliferar y luego secretar. Pero también a este nivel pueden aparecer enfermedades crónicas, sistémicas, dentro de ellas la tuberculosis endometrial es importante. Si utilizando el test de estrógenos progesterona, fue positivo y la mujer regló, entonces se le puede pedir FSH. Si la FSH se encuentra alta, entonces la mujer puede estar ante una insuficiencia ovárica prematura. Pero si está normal o disminuido, entonces debemos de pensar en un tumor hipofisiario o hipotalámico o una deficiencia aislada de la GNRH de inicio tardío. Sin embargo, también es importante destacar algunas otras causas en las cuales no necesariamente los casos de hipogonadismo hipogonadotrópico van a ser ocasionados por tumores o lesiones orgánicas. Dentro de estos están aquellos casos donde hay una desnutrición severa o los casos de anorexia o bulimia en el caso de las mujeres. En el gráfico vamos a tener una causa con una paciente en la que hemos demostrado que la causa del hipogonadismo hipogonadotrópico, esta paciente ha tenido amenorrea primaria, fue por la presencia de un síndrome denominado síndrome de Kalman. Este es un síndrome congénito o idiopático en el que se caracteriza la ausencia o deficiencia de la GNRH. Entonces, la paciente tiene amenorrea primaria, anosmia con talla alta, de aspecto eunucoide, y en este caso está ligada al cromosoma X o autosómico, o también dominante o recesivo. Lo que sucede es que existe una mutación en un gen que se denomina CAL, y este gen codifica las proteínas de adherencia neuronal y tiene que migrar junto con el primer par, es decir, el nervio olfatorio. El test de la progesterona, si sale positivo, también nos obliga entonces a dosar LH. Si entonces la LH está aumentada, yo tengo que sospechar que se trate de un síndrome de ovario poliquístico. Pero si el test de progesterona me muestra una LH normal o disminuida, entonces tengo que buscar otras causas o endocrinopatías, como Cushing, acromegalia o hipertiroidismo.
Una causa importante en un grupo de mujeres jóvenes en edad reproductiva es el denominado síndrome de ovario poliquístico. Existe una tríada clínica, que son los denominados criterios de Rotterdam, ya dados hace algunos años, en el que se caracterizaba por la presencia de oligoamenorrea o amenorrea, androgenización, hirsutismo o acné, y la presencia o no de los denominados ovarios poliquísticos. En el gráfico, gentilmente prestado por el Dr. Washington Rodríguez, vamos a apreciar que la disfunción hipotalámica nos está condicionando al inicio un aumento en la GnRH. Si existe un aumento en la GnRH, entonces estamos ante un hipogonadismo hipergonadotrópico terciario, ya que es la GnRH la que aumenta. Este aumento de la GnRH en pulsos no muy adecuados va a hacer que se aumente la LH y no tanto la FSH. Recuerden que en la primera fase es la FSH la que debe comandar, pero en el caso del síndrome de ovario poliquístico es la LH la que se encuentra muy incrementada en relación a la FSH. A nivel de la teca interna del óvulo, se tiene que producir fenómenos de conversión de los andrógenos a estrógenos, y tiene que ver entonces una hormona como es la hormona parecida a la insulina tipo 1, es decir, la IGF-1. Pero dentro de la fisiopatología existen otras causas. A nivel periférico existe una mayor conversión de andrógenos masculinos, y esto puede llevar a ocasionar un problema de hirsutismo. Los andrógenos ováricos también se van a encontrar aumentados, por consiguiente la mujer va a tener alteraciones menstruales, llegando entonces a tener la oligo o amenorrea. Visto entonces todo el grupo de patologías dentro de la denominado hipogonadismo femenino, el tratamiento de este hipogonadismo, hemos visto numerosas causas, va a depender según la causa. Si son secundarios o terciarios, es decir, alteraciones en la hipófisis o en el hipotálamo, se puede utilizar el etinilestradiol más progesterona. Pero si es primario, se puede utilizar también el estradiol con la progesterona para conseguir caracteres sexuales secundarios. Dentro de los estrógenos hay grupos importantes como el etinilestradiol, el mestranol y algunos gestágenos como los derivados del 17-acetato de hidroxiprogesterona. Dentro de los de las últimas hormonas vamos a tener la medroxiprogesterona, el megestrel y la clormadinona. Eso es todo en relación a lo que es hipogonadismo femenino.